a 30 minutos, gracias por estar un día más con nosotros en Televisión Canaria. Hoy está con nosotros el doctor Ángel Ramos, es jefe del servicio de otorrinos del Hospital Insular y Materno Infantil de Gran Canaria. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar de asuntos muy interesantes porque lo decíamos antes de comenzar el programa. Yo no sé si, por ejemplo, la gente que nos está viendo en estos momentos se ha planteado qué es exactamente la sordera, porque todos sabemos que la sordera es que alguien no escucha, pero ¿qué falla ahí para que una persona deje de escuchar? ¿Se lo ha planteado alguien? Es una de las dudas que vamos a resolver en el programa de hoy. Sí, bueno, vamos a ver. La sordera, por supuesto que tenemos que plantearle una definición. Y la definición fácil y por defecto es la falta de audición. Es decir, una persona que no tiene audición es una persona que tiene una sordera. Pero siendo un poquito más amplio, pues la sordera es una pérdida de la función auditiva que puede estar originada por muchos elementos. Uno de ellos pueden ser los que llamamos sorderas del nervio, son aquellas en las que el nervio auditivo se encuentran lesionados pues, por tóxicos o personas de avanzada edad, y aquellas sorderas que llamamos de transmisión, que son más leves, como pueden ser las producidas por un tapón de cera o por la entrada de agua a una piscina que nos ha hecho un pequeño proceso inflamatorio, y estas segundas son mucho más fáciles de resolver. Yo creo que sería, doctor, interesante para entender realmente lo que es la sordera, ¿cómo escuchamos? Primero, vamos a explicar eso, ¿cómo escuchamos? Bien, el mecanismo de audición tiene dos fases fundamentales. La primera es lo que es la recepción del sonido. En ello es el pabellón auricular hasta la membrana timpánica y el oído medio, donde están toda la cadena de huesecillos. Esos órganos recogen el sonido que está en el ambiente, como micrófono si fuera otro aparato, y se procesa la señal hasta una segunda fase que viene dado en la cóclea, en el caracol, por las células ciliadas, que son las que realmente dan la señal al nervio auditivo para que la persona pueda llegar a su cerebro la información acústica, tanto de la música, de la palabra y demás. Esas celulitas la transforman en un impulso eléctrico. En un impulso eléctrico, efectivamente. Hacen pasar la presión sonora, que todo el mundo habla, por tantos decibelios de presión, a estímulo eléctrico, que es como realmente funciona la vía nerviosa del ser humano. Porque la membrana timpánica lo que recibe es una presión. Efectivamente, la membrana timpánica hace como un tambor. Cuando le dan con el bongo, él recibe la presión y la transmite. Sí, exacto. Yo creo que el ejemplo es muy bueno, ¿no? Porque cuando uno golpea el tambor, nota por debajo que uno ha golpeado, que ha dado un poco de presión, ¿no? Y eso se transmite. Eso es lo que hace la membrana timpánica. Efectivamente. Y eso se transmite por el oído medio. Es transmitir. De ahí que se llaman hipoacusia de transmisión, cuando la lesión se encuentra en ese órgano. Y en el caso de las personas con discapacidad auditiva, ¿qué les falla exactamente? Las pérdidas fundamentalmente con discapacidad auditiva neurosensoriales, que son las más frecuentes o las más graves, por llamarlo de alguna forma, lo que realmente está lesionado en más del 95% de los casos son las células ciliadas, es decir, el propio caracol donde se encuentra la lesión. Hay una falta de transmisión del estímulo eléctrico hacia el nervio. Las que convertían la presión en impulso eléctrico. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Por qué no están bien estas células? ¿De dónde viene eso? ¿Es un problema genético? ¿Han recibido algún fármaco que las ha matado en cierta medida? Hay muchas causas y depende de la edad, pues vamos a encontrar diversas de ellas. En las primeras edades de la infancia, sin duda alguna, las genéticas son las más frecuentes. Son niños que tienen un problema, un trastorno genético que se manifiesta por la falta de función de la célula ciliada. A veces nos encontramos tóxicos, como usted ha comentado, en el uso de ciertos antibióticos o quimioterápicos para pacientes con cáncer, también se puede producir. Y luego también tenemos otros dos factores que son los traumáticos, que son los traumatismos acústicos que pueden llevar a lesiones de las células ciliadas. Ha hablado usted de los tóxicos. ¿Todavía hay algún fármaco que cuando la madre está gestando al niño puede perjudicar la audición o ya esos se han eliminado todos? En principio están todos eliminados. Pero muchas veces hay problemas mayores que la sordera que deben ser solucionados. De ahí que muchas veces elementos como aminoglicósidos, que son los antibióticos que producen ototoxicidad, pues a veces es necesario si hay una infección que puede comprometer un elemento vital en la persona. De ahí que siempre se utiliza el antibiótico independientemente o no de la necesidad o no de tener una sordera secundaria. O sea, el análisis ahí del doctor en cuestión sería, siempre será mejor tenerlo con una discapacidad auditiva que no tenerlo, ¿no? Exactamente. Exactamente, esa es una situación. Esos pacientes cuando reciben este tipo de antibióticos son monitorizados por nosotros, porque no todo el mundo que recibe antibióticos queda sordo, quedan monitorizados y en función al resultado del efecto pues se actuará en consecuencia. Esto es curioso, ¿y por qué los antibióticos van ahí a esas células y le hacen daño?
Pues la mayor parte de ellos porque el elemento, la célula, en su metabolismo, utiliza una serie de moléculas que están codificadas por los mismos antibióticos. El antibiótico entra en la célula y la célula muere, al utilizar un mismo mecanismo de metabólicos y metabolismo de proteínas muchas veces. Bueno, estamos hablando con el doctor Ángel Ramos, que es de verdad un pionero y uno de los grandes especialistas que tenemos en nuestro país en implantes. Cuando usted colocó el primer implante, y ahora explicaremos lo que es un implante, en España solo se habían colocado 2. Sí, era una época en la que el implante coclear todavía era una área todavía experimental. Había solamente 2 centros en España acreditados para ello y nuestro centro fue el tercer centro acreditado. Y fue el primer centro público acreditado, que eso en aquella época pues también tenía su cuestión meritoria, no era fácil. Y realmente, bueno, pues en aquella época pues era un poco misterio, en el sentido de que hoy en día un paciente tiene toda la información en Internet, hay una experiencia de muchos cientos de pacientes previos, pero en aquella época, claro, el paciente que empezábamos, pues me llegaban a decir, pero doctor Ramos, ¿usted seguro que no soy yo una conejillo de India? Es lo que me preguntaban. Era una época muy dura y compleja, pero gracias al esfuerzo de todo un equipo y el esfuerzo de los pacientes iniciales con los que trabajábamos y que venían con nosotros para contarnos sus experiencias y aprender también nosotros de ellos, pudimos poner en marcha todo. Porque en aquella época, cuando usted empieza a explicar lo que es un implante, sonaría milagroso, ¿no? Era un sistema que permitía escuchar a las personas. Claro, era un sistema primero que no era creíble. Eso era primero, entonces nadie creía que aquello pudiese funcionar. Y bueno, pues evidentemente, bueno, era muy complicado hacerle entender a un paciente cuáles eran las ventajas. Segundo, los sistemas de aquella época no son los sistemas que tenemos ahora. Es decir, tenemos sistemas mucho más sofisticados, con mejores resultados que los que teníamos entonces, con lo cual la situación era completamente difícil en aquella época. ¿Qué es un implante coclear? El implante coclear es vamos a llamarlo, un oído biónico, que tiene 2 partes. Una parte que se coloca con una cirugía, que es la que sustituye las células ciliadas que comentábamos que están lesionadas en la cóclea y permiten la conexión al nervio y su funcionamiento adecuado. Y luego tiene una parte externa que simula mucho un audífono, que es el que hace de micrófono y procesador. Es decir, recoge la señal y la procesa para enviar a la parte que está dentro. Esto parece que usted lo ha explicado en cuestión de segundos, parece una tontería y probablemente alguien diga, bueno, es que ya está todo inventado. Pero en aquella época, cuando se empezó a desarrollar esto, que es del otro día, porque esto fue del año 91, ¿no? Del año 90, ¿no? Era una revolución, ¿no? Era impensable que se pudiera inventar algo como eso. Sí, yo creo que hoy en día el implante coclear dentro de la esfera de la otorrinolaringología está considerado como el avance más importante del siglo XX. Y no solamente eso, digamos, el padre del implante coclear moderno, como lo conocemos hoy en día, el profesor Clark, una persona que ha sido ya nominada hasta 3 veces para el Premio Nobel de Medicina. Es decir, es solamente un avance enorme y reconocido por todo sitio. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2005, fíjese, hace muy poquito, ya reconoce la sordera como uno de los factores prioritarios sanitarios en el mundo. Es que ese aparatito está a medio camino entre lo que es vivo y lo que no es vivo, ¿no? Hoy en día, de hecho, lo llaman ustedes biónico, ¿no? Sí, exactamente. Es la línea de investigación que estamos ahora trabajando con otro centro en Friburgo y en Melbourne. Uno de los elementos que estamos trabajando es ver la posibilidad de hacer realmente un oído biónico. Lo hemos conseguido en el año 2007, conseguimos el primer implante de oído medio completamente biónico, es decir, todo queda dentro e integrado en el organismo humano, no hay nada fuera, todo queda dentro y no se ve nada por fuera. Y estamos ahora intentando ver que esa tecnología pasarla al implante coclear. El problema fundamental son los desarrollos de las baterías y las pilas, a ver cómo conseguimos pilas duraderas para toda una vida, porque esto no es un marcapasos. Claro, porque ¿esto de qué se alimenta? Se alimenta fundamentalmente por una parte externa, que tiene es decir, la parte interna hoy en día no tiene elemento activo eléctrico, todo viene por fuera y se alimenta por batería normal y corriente, por pilas pequeñitas alcalinas. ¿Que se cambia cada cuánto tiempo? Pues depende del consumo, puede oscilar de 3 a una semana, de 3 días a una semana. Hay un asunto, desde luego, muy interesante que además explicó el doctor en una conferencia maravillosa en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria, y yo creo que podríamos ir poco a poco metiéndonos en esa materia, aunque sé que es un poco complicado de explicar, y es cómo cambia el cerebro a medida que la persona va escuchando. El cerebro nuestro, si tuviéramos una fotografía de nuestro cerebro de hace un año y el actual, no es el mismo. Ya, es una cuestión, el término fundamentalmente que se aplica es plasticidad cerebral. Y yo muchas veces, para explicarlo fácil, siempre digo que la mayor parte de las conexiones cerebrales, casi 70%, nacen de estímulos auditivos. Y por ejemplo, cuando uno oye la palabra, por ejemplo, pan, se para un momento y no solamente oye pan, incluso huele el pan que le gusta en casa y va incluso elementos adicionales a la palabra. O por supuesto, si uno le dicen el nombre del novio,
pues no solamente oye el nombre del novio, le entra un aumento de la taquicardia, se pone más nervioso, es decir, la palabra integra muchísimo, es un elemento fundamental. Y por supuesto el cerebro, que es la parte más inteligente, se basa en su desarrollo fundamental en estímulos auditivos, visuales, pero los auditivos son enormes si los comparamos con los visuales. Esto de la plasticidad del cerebro a lo mejor es difícil de entender, pero antes de comenzar esta entrevista hablábamos de que a lo mejor un ejemplo que podríamos entender es que si en un momento determinado empezamos a hacer manualidades con nuestras manos y estamos desarrollando algo para lo que necesitaríamos un sexto dedo, nos saldría el sexto dedo. Si la mano fuera el cerebro, ¿no? Efectivamente, el cerebro tiene esa capacidad. Y esa es una capacidad que aparece fundamentalmente en los primeros años de la vida. Y es tan importante como todos aprendemos una cosa tan difícil como es nuestro lenguaje, simplemente oyendo a nuestros padres. Y no hay nadie que haya usado un libro para aprender el lenguaje materno. Es decir, una cuestión... Y él mismo se adapta a elementos tan complejos como son expresiones, como son elementos suprasegmentales del lenguaje, interrogaciones, admiraciones. Todo eso lo aprendemos automático. Y se aprende en esa edad, no se aprende posteriormente. ¿Hay una edad crítica para aprender el lenguaje? Sin duda alguna. Está completamente demostrado que la adquisición del lenguaje se viene a realizar entre el nacimiento a los 6 años de vida. A partir de los 6 años de vida se van adquiriendo elementos secundarios del lenguaje. Pero si usted antes de los 6 años no está oyendo nada y usted a partir de los 6 años empieza a oír, sí que tendrá elementos sonoros que usted reconocerá, tendrá un desarrollo lingüístico, pero va a ser bastante deficitario si lo compara con elementos posteriores. Y más allá, si nos vamos a 15, 16 años, aunque usted tenga los mejores elementos para oír, no desarrollará un lenguaje de forma adecuada, a pesar de tener todos esos esfuerzos, tendrá siempre unas deficiencias importantes. Sí que es cierto que podemos mejorarlo, pero nunca va a ser la adquisición del lenguaje como usted y yo lo entendemos. Haciendo un paralelismo con la informática, es como si nuestro disco duro a partir de esos 15 años ya no le pudiéramos instalar ningún programa. Efectivamente. O lo hacemos de forma defectuosa y quitándole partes para que pueda correr. Por eso es importante detectar rápido que un niño padece sordera, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, hoy en día en Canarias, y ahí tengo que nombrar a una persona que es el profesor Doménica, actual rector de la Universidad de La Laguna, que junto yo estuve trabajando con él para promover que la sanidad canaria permitiera la detección precoz de la sordera infantil. Hoy en día todos los hospitales de Canarias, todos los niños que nacen, se le hacen unos test para ver si el niño oye o no oye en el momento del nacimiento. Y eso es importante porque si usted se va al año 2004, por ejemplo, o 2002, a nosotros llegaban muchos niños con 4 y 5 años sordos a la consulta para la implantación coclear. Hoy en día eso ya no ocurre. Hoy en día no llegan antes del año de vida. ¿Por qué? Porque se les ha detectado. Con lo cual nos quedan muchos años para restablecer de forma perfecta la audición y el lenguaje del niño. Y por eso los programas de detección precoz son un éxito, que yo creo que ha sido uno de los elementos que, a mi juicio, dentro de la esfera pediátrica, ha sido un aumento en la calidad sanitaria que se ha dado en esta región. Le llega un niño sordo a su consulta, con menos de un año. ¿Cuál es la solución para ese niño? Si el grado de sordera, aquí el grado de sordera pueden ser dos, un grado severo moderado, ahí los audífonos tienen un papel fundamental, y si el grado es profundo, el implante coclear es el tratamiento adecuado. Apoyado todo esto con unos desarrollos logopédicos y educativos adecuados al niño. Porque en el caso de esa sordera severa, ¿podría simplemente con un audífono ir bien? Claro, tengan en cuenta que aquí hay muchas modalidades. Hay niños que tienen sorderas en los 2 oídos, sorderas en uno solo, pero vamos a hablar en general, cuando hay una sordera moderada, o una severa leve, una sordera de primer grado, el audífono es un tratamiento magnífico para el desarrollo auditivo del niño, sin duda alguna. ¿Qué escucha una persona con sordera profunda? Sin tratamiento de ningún tipo. Sí. Pues normalmente ruidos que exceden de los 90 y pico decibelios. Por ejemplo, puedo oír un portazo de una casa, puedo oír un avión, pero por ejemplo no puedo oír la palabra hablada de ninguna forma. ¿La palabra hablada no la puedo escuchar? No. Necesitaría o una implantación coclear. Eso sí, sin duda. La palabra hablada está en torno a los 65 decibelios. En Canarias, como comentábamos antes, a veces son 80, porque aquí gritamos mucho, pero aún así no tendríamos toda la capacidad. De eso vamos a hablar ahora del rango, pero me gustaría insistir. ¿Es dura la vida en silencio? Los pacientes así te lo cuentan, porque el primer factor que hay es el aislamiento. El paciente sordo clásicamente era un paciente aislado y no hay más que recordar cuando éramos pequeños y veíamos a personas mayores sordas, pues son las que estaban excluidas del grupo. Normalmente pues leían los periódicos, pero no estaban incluidas en las conversaciones de grupo. Y ese aislamiento lleva a un deterioro personal
y un deterioro familiar enorme. Entonces, ese es el elemento fundamental que yo creo que cambia mucho en los pacientes sordos. ¿Qué es peor, la sordera o ser invidente? Mire, ahí es difícil responderle, pero le voy a decir lo que dijo una persona que era sorda y ciega, que se llama Marta Keller, y escribió un libro sobre su tema, su problema. Ella dijo dos cosas. Dijo, la visión, la pérdida de la visión me aleja de las cosas. Y la pérdida de la audición me aleja de las personas. Por eso ninguna de las dos es buena, pero el sentimiento era como que la visión te perdía de los que son los elementos táctiles, de los elementos formales. Sin embargo, la palabra te pierde bastante de lo que son los elementos más humanos o de lo que son los problemas de relación humana. ¿Qué siente una persona cuando ha llevado un periodo de su vida sin escuchar, se le implanta uno de estos sistemas y empieza a escuchar de nuevo? Pues en el caso de los adultos la satisfacción es inmediata, están encantados. Incluso aunque no oigan la palabra, el hecho de oír ruidos ya es una maravilla. En el caso de los niños lloran. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, les llama la atención y les asusta. Hasta en ese momento todo era un mundo sordo, era un mundo sin sonido, su madre no hablaba, nadie sonaba nada, la cafetera no sonaba, y de repente están en casa y la cafetera pita, la madre dice unas cosas raras por la boca, se asustan y lloran. Son sensaciones, pero lo que sí que es cierto es que a la segunda visita al niño no hay ninguno que tenga que quitar el implante porque está asustado, todo lo contrario, no se lo quitan ni para dormir. Y por cierto, ¿un niño sordo llora igual? Un niño sordo llora igual, sí. ¿Sí? El sistema ¿Y lo utiliza como reclamo también? Sí. El grito es el primer sistema de comunicación que tiene el ser humano. Y entre el grito está el llanto. Es muy interesante este asunto. Hablábamos antes de en qué rango de volumen escuchamos. Ya. Nosotros, la capacidad viene dada por... Nosotros, vamos a ver, nosotros calculamos, oímos según la... Vamos a hacerlo a la inversa. Las pérdidas auditivas se calculan en 0 decibelios cuando uno oye todo la sensación sonora del espectro. Es decir, estamos hablando de que unos ruidos de 4 o 5 decibelios son audibles por nosotros. 4 o 5 decibelios, ¿qué puede ser? ¿La caída de un folio? La caída de un folio, ¿de acuerdo? Puede ser. La segunda es el límite superior, cuando nos hace daño. Por ejemplo, uno puede ir en un avión, pero hace tanto daño que somos incapaces de tenemos que cerrar el oído. Por encima de 100-110 decibelios. Ese es el rango de volumen de la audición del ser humano. Va entre 0 a 110 o 120 decibelios, va el rango. Un avión, si estamos al lado del avión, 110 decibelios. Duele. O, por ejemplo, la batería de un grupo de rock and roll tocada al lado también tiene esa capacidad de hacer un daño sin ningún problema. Doctor, ¿y por qué vamos camino de cada vez darle más volumen a todo? ¿Usted no ha ido a un concierto y le parece excesivo el volumen en un concierto? Ya, es cierto que totalmente de acuerdo con usted. Es decir, cada vez intentamos más volumen. Cuando hay un concierto del grupo, lo que nos anuncian es que va a haber 200.000 vatios. Cuando nos dicen que va a haber tantos vatios, es decir, siempre se calculan por vatios y decibelios lo que suena todo, luces y más. También es cierto que cada vez hay más luces y todos son focos y todo es luz. Y es una cuestión que el ser humano pues tiende a ello. Es una cuestión que es así. Yo realmente no sabía dar una explicación, pero ya se lo comentaba en alguna ocasión. Es decir, a mí me gusta oír, por ejemplo, la música de Rolling Stone y sería incapaz de oírla abajo. No sé por qué, nunca me lo he planteado. Sin embargo, pues por ejemplo, Juan Sebastián Bach no me preocupa nada el volumen al que está, lo oigo perfectamente a volumen bajo. No sé, quizás es una cuestión del ser humano, no le puedo decir, o del ambiente social en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Las emociones también van muy vinculadas a los sonidos, ¿no? Sin duda. Es decir, no solamente la emoción, el ritmo. No conozco a nadie que cante una canción sin mover una pierna o mover un... Es decir, es algo que está completamente integrado en el ser humano, el ritmo, la música, el sentimiento. Pero desde el punto de vista de la salud de nuestros oídos, ¿es preocupante los niveles que estamos llevando? Por ejemplo, ¿a usted le llegan muchos niños o jóvenes a las consultas que están continuamente escuchando con sus cascos el MP3 y que empiezan a perder audición? Eso es evidente, es una cosa que ya está claramente demostrada. Es decir, hoy en día estamos viendo que las patologías relacionadas a pérdidas auditivas que antes veíamos a lo mejor en personas de 75 o 80 años, ahora estamos viendo en gente de 55 y 60. Patologías que antes veíamos en 55 y 60 las estamos viendo en 40 y 30. Es decir, algo está pasando. No solamente que nos hacemos más viejos, sino también que hay algo que nos está haciendo que ese oído cada vez esté peor. Los índices de pérdidas auditivas cada vez son mayores, sin duda alguna, eso es completamente claro. Y es cierto que es evitable. Porque lo que usted decía, el MP3, usted puede llevar un MP3, lo que no parece razonable es que lleve un MP3 a 80 decibelios de volumen durante 6 horas seguidas, toda una tarde en casa.
¿Usted no le ha pasado que está, por ejemplo, en un sitio público y tiene una persona al lado que está escuchando desde el reproductor de MP3 y lo escucha usted perfectamente al lado de él? Sí, perfectamente. Eso es terrible, ¿no? ¿A cuánto lo está escuchando? Pues realmente depende del tipo de auricular que lleve, pero vamos, probablemente estamos hablando de 80, 90 decibelios. ¿Y eso es una barbaridad? Eso es una barbaridad, sin duda alguna. O sea, si esa persona escucha su reproductor todos los días a ese volumen, terminará perdiendo el... Le garantizo que el oído no está preparado para recibir esa presión sonora de forma continua a lo largo de tantos años. Eso garantizo que no. ¿El móvil es un problema para el oído también? El móvil en principio no. Me refiero para el punto de vista de la audición. El móvil, el uso del móvil no. El móvil normalmente se utiliza muy poco tiempo, una llamada, salvo que a lo mejor pues sea mi mujer hablando con su hermana, que sí que pueden ser largas, pero si no son así la situación, pues no suelen ser cortas. Y normalmente tampoco se desarrolla mucho volumen. Otra cosa son los sistemas de campos de frecuencia que generen, otro tipo de cosas que a lo mejor puedan estar relacionados, pero desde el punto de vista... Perdón, doctor, vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué eso no se ha estudiado convenientemente? ¿Por qué no se ha estudiado la influencia de la radiación en el hombre? Yo creo que se está estudiando y se ha estudiado. Yo creo que sí. Pero dígame la verdad, si ahora se hiciera un estudio y se demostrara que el teléfono móvil y la radiación del teléfono móvil es perjudicial para el hombre, ¿se publicaría eso? Probablemente sí. Es decir, probablemente sí. No creo que fuese... vamos a ver. Lo que es cierto es que lo que está claro es que no va a haber ninguna financiación por ninguna industria del móvil para financiar ese tipo de estudios. Y ese tipo de estudios son muy costosos, con lo cual solo podemos probablemente hacer estudios relacionados con ciencia básica. Y a lo mejor no son suficientes. Realmente hoy en día no existe el número de pruebas suficiente como para decir cuál es la verdad absoluta. Y todas partes, en el sentido de que aquellos que piensan que es dañino y aquellos que piensan que no es nocivo, pues tienen su parte de verdad. Es decir, y sobre todo pues son elementos que están contrastados. Sí que es cierto, y estoy de acuerdo con usted, que probablemente habría que tener un estudio con una financiación muy seria para ver cuáles son los riesgos que a la población les puede llevar la exposición a ese tipo de ondas. Eso es lo que habría que estudiar. Me da la impresión de que todos tenemos la sensación de esto no debe ser muy bueno para el ser humano, ¿no? Ya. Y basta conversar media hora con el teléfono móvil para darnos cuenta de que ese lado se sube la temperatura, se nos calienta, e incluso algunas personas lo relacionan con dolores de cabeza, ya no hablemos de las antenas y de los repetidores. Pero claro, necesitaríamos un estudio real que dijera, sí es bueno, no es bueno, es perjudicial hasta este punto, ¿no? Yo le voy a decir, mira, y completamente con toda sinceridad, yo era bastante escéptico. Pero tengo un compañero que estas cosas pues lo ha trabajado. El doctor de la Bárcena es una persona que lo ha trabajado. Además, se ha interesado con mucho. Y hablando con él, hombre, vamos a hablar de decir, por ejemplo, que hay ciertas evidencias que son susceptibles de estudiar. Y ese punto, pues, ¿qué es lo que produce lo que dice usted? Crea cierto escepticismo. Porque, evidentemente, hay ciertas dudas que se plantean y que no han dado una explicación razonable los que deben darla. Pero ese punto yo creo que exige en este momento más seriedad, más desarrollo, más para realmente, porque también los beneficios del sistema son muy importantes. Es decir, no nos olvidemos que la sociedad se genera una demanda absoluta de todo ese tipo de productos y no podemos prescindir de ellos por elementos que a lo mejor son solamente sugerencias o que no estén basados en una evidencia clínica, una evidencia práctica seria, que es lo que se necesita, claro. Aunque parte de ella sí que la tenga. Volvemos al oído. Una persona que empieza a escuchar un pitido en el oído. ¿Qué significa eso, doctor? Pues eso puede significar o nada, o puede estarmos hablando de un síntoma de una de las patologías más serias que puede tener en el oído a nivel cerca del cerebro del ser humano. Es decir, un acúfeno en un solo oído aislado muchas veces desaparece y se acabó el problema. Pero si el acúfeno se mantiene, yo siempre recomiendo ir al otorrino. Y que estudien, porque detrás de un acúfeno que se llama, de un ruido en el oído, el grillo que nos está ahí pegando, lo más probable es que no ocurra nada. Tengamos tratamientos, tenemos elementos para mejorarlo, pero puede haber una pérdida auditiva asociada, que es tratable, o puede haber lesiones del nervio auditivo, incluso algunas tumorales, que puedan ser tratadas. Y muchas veces, por pensar que es una cosa que no tiene ninguna cuestión, pues lo dejamos abandonado. Por eso yo siempre recomiendo, ante un acúfeno persistente, un pitido persistente, visite su otorrino. Cuando hablamos de persistente, ¿a qué estamos refiriendo? Que usted tiene un ruido y durante un mes o mes y medio no se ha quitado. Y no se va. ¿Eso puede volver loco a una persona? Sin duda alguna, y tenemos casos al respecto. ¿De trastornos psicológicos? Trastornos psicológicos, psiquiátricos e incluso intentos de suicidio.
por escuchar ese ruido ahí que no se va. Que no se va. ¿Y eso tiene solución? ¿Hay algún tratamiento? Sí, hoy en día tenemos soluciones bastante buenas para los ruidos. No se pueden tratar todos los casos, pero muchos de ellos, bien trabajados, bien estudiados, tienen un tratamiento realmente excepcional. Perdone que haga un paréntesis que a lo mejor puede ser una pregunta un poco frívola. ¿Le ha ido algún paciente alguna vez diciendo que escucha voces? Sí. Sí, han venido pacientes con... Realmente me ha ocurrido una sola vez. Y fue un paciente que había referido ese tema a otro compañero. Tengo ruidos en los oídos. El compañero sabe que me gusta el tema y dice, bueno, pues te voy a mandar a Ángel Ramos porque él te va a ver bien, es un tema que a él le gusta y te va a ver. Viene a la consulta y cuando le pido la descripción del ruido, le digo, ¿es agudo, es intermitente, es alto? Dice, no, el ruido es lo siguiente, vete a no sé dónde, vete a no sé dónde. Uy, es un paciente psiquiátrico. Me ocurrió una vez. Sin duda. Sin duda. No es lo normal, ¿no? No es lo habitual, pero una vez me ocurrió, es una anécdota, pero me ocurrió una vez. Doctor, estamos hablando de la salud del oído y hemos hecho una serie de recomendaciones, sobre todo relacionadas con esas personas que se dedican a escuchar altos volúmenes. ¿Qué se puede hacer? Sobre todo pensando en aquellos que nos están viendo ahora mismo y que no quieren cambiar ese hábito de vida. Primero, yo creo que hoy en día todos los sistemas de MP3 y sobre todo los nuevos auriculares traen lo que llaman filtros. Y esos filtros son muy importantes. Entonces, muchas veces utilizando pequeños filtros en los ecualizadores, en las frecuencias agudas. Segundo, modificando el tiempo de uso del MP3 se consigue una mejor salud auditiva. Y esas cosas pues muchas veces son sencillas y son cosas que uno puede asumir. Es decir, vamos a intentar no filtrar todo el agudo. Porque el agudo es el que más daño hace. Muchas veces sí. El que más daño hace es ese. Y luego en el MP3. Y sin embargo, cuando el sonido es un sonido ambiente, son los famosos subwoofers que me envían esos elementos graves terriblemente dañinos para el oído, son los más graves. Pero los MP3 son esos otros elementos. Entonces, disminución del tiempo, así como el uso de filtros, yo creo que es bastante razonable para la salud auditiva. ¿El hombre va camino a hacerse más resistente ante estos ruidos o al contrario? ¿Tendremos que utilizar métodos paliativos? Porque nuestros abuelos de esto no padecían nada, seguro, ¿no? Claro, el tema es que el desarrollo durante millones de años del hombre, el oído no fue el oído, la cóclea, el caracol, no fue los que más se desarrolló. Se desarrollaron más el nervio y las vías centrales. Es decir, las capacidades intelectuales auditivas se desarrollaron más. Y con un pequeño sensor, que es la cóclea, ellos ya se encargaban de hacer todo. A otros animales, por ejemplo, tienen cócleas mucho más desarrolladas que las nuestras, mucho más perfectas, mucho más adaptadas para el daño. En otros animales, los perros, por ejemplo, hay frecuencias que nosotros somos incapaces de oír. Y el ser humano, sin embargo, tiene una cóclea bastante débil desde el punto de vista filogénico, en el desarrollo. ¿Esto qué hace? Que no estamos muy preparados para esos daños. Y no creo... Es decir, por decirlo mejor, vamos nosotros más rápidos haciendo daño que la cóclea en su velocidad de evolución de regeneración. ¿Nos hubiera venido tener un oído como el del perro? Uy, en este caso nos hubiese sido muchísimo mejor, sin duda alguna. Porque seríamos más resistentes, no tanto por escuchar más frecuencias. Probablemente. Porque el perro es capaz de escuchar mejor los agudos que nosotros. El perro o los conejos, todos aquellos animales que necesitan el oído para defensa, tienen unos cócleas fantásticas. Por eso los animales empiezan a ladrar o empiezan a excitarse Antes de que usted sepa nada, él ya está viendo. Ya, qué interesante, ¿no? Pero no hemos necesitado ese oído tan fino, pero sin embargo el oído ha sido fundamental en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Claro. Si no, el hombre no hubiera evolucionado, ¿no? No. Y el hombre, es decir, tengan en cuenta que el hombre, de los diversos sistemas de comunicación que se podía haber planteado, seleccionó lo que es el Homo sapiens, seleccionó la comunicación audio-verbal, es decir, el input o la entrada por el oído y la comunicación por una fase oral y bucal también. ¿Usted es otorrinolaringólogo? Sí. ¿Se cambiará algún día ese nombre tan largo? La otorrinolaringología. No, y ya lo hemos recortado, ya lo hemos recortado porque la faringe ni entra ahí todavía, y también somos especialistas de faringe. Pero sí que es verdad que siempre es el comentario típico que se hace, ¿no? Con los que se dedican a su profesión, ¿verdad? Sí, y nos confunden incluso hasta con animales. ¿Es usted el otorrinco? Bueno, pues, pero ahora mismo usted es otorrino, podría decir, porque se ha especializado en el oído, ¿no? Hoy en día somos otorrinos como ciencia base, y cada vez más en mi servicio pues hay algunos compañeros que están más especializados en nariz, otros en cáncer, otros en oídos, y cada vez hay una subespecialización para atender la demanda de la población. Nos queda apenas un minuto. ¿Cuál es la gran revolución que está esperando en su campo? La gran revolución. Realmente hoy en día pues yo creo que en este campo de la audición
es lo que usted comentaba, es tener la posibilidad de tener un oído biónico, es decir, que no exista ningún estigma externo para que una persona pueda estar oyendo y que no haya ningún elemento por fuera que le haga distinto de otro. Ese es uno de los elementos que nosotros pensamos que es muy importante. Y segundo, es el campo de las células madre, que nos permitan la regeneración de un órgano dañado, como es el caso de los niños en pacientes que han tenido un daño o genético o metabólico y que les ha deteriorado sus células ciliadas. ¿Qué personajes famosos llevan audífonos y no nos hemos dado cuenta? Personajes famosos, no sé, muy recientemente nuestro monarca en la Casa Real ha dicho que lleva, y la verdad es que lo lleva muy bien. Yo jamás se los he conseguido ver en ninguna de las revistas. ¿No se los ha visto? Nunca, pero es una persona que sí, que lo lleva muy bien. Bill Clinton lleva también audífonos. Y bueno, yo creo que hay mucha gente hoy en día que ya no tiene ningún reparo en comentar que lleva aquí una especie de audífono, sí. Que seguro que los espectadores lo están viendo aquí. Pero este canta un poco, este se ve demasiado. Habría que... Pero los hay que usted no se da ni cuenta. El problema es que se pierde mucho y hay que pagarlo 2 veces. Doctor, de verdad ha sido un placer tenerlo aquí en 30 minutos. Además hemos aprendido cosas muy interesantes. Le felicito, le doy la enhorabuena por el trabajo que está desarrollando a diario y por ser uno de los pioneros en España. Esperemos que en esas nuevas investigaciones y en esas promesas que ha comentado, pues sea usted también pionero, un canario que está en lo más alto de esta profesión. Muchas gracias a vosotros por la atención. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por su atención. Recuerden que ahora continúa la programación de Televisión Canaria. Les deseamos a todos un buen día.